Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Según el presidente Lenín Moreno, la deuda externa del país alcanzaría por lo menos 69,000 millones de dólares, es decir, casi 7 puntos del Producto Interno Bruto. Muchos de los compromisos económicos del Ecuador con otros estados, como China, se mantienen en reserva. Están calladitos, están avergonzados algunitos. Por lo que una veeduría de expertos convocada por la Contraloría, convocada por Pablo Celi, está buscando desenredar este ovillo, que él todavía no lo entiende, el mismísimo Contralor General del Estado. Porque es difícil, porque lo han hecho con un sinnúmero de trampas, de disimulatorios, qué sé yo. Varios analistas, sin embargo, ya habían hecho una estimación similar de todo lo que debe el Estado, a pesar de las posibles operaciones de maquillaje contable del Correato. Han maquillado las cosas. Son 69,000 millones de dólares. Esto es de que le digan, ¿por qué nos endeudaste, Rafael? Este debe ser... ¿Por qué? Y eso es lo que le gritan en los barrios populares de lo que conocemos. ¿Por qué nos endeudaste? ¿Por qué nos dejas esta cruz? Y queda el mismo frente económico medio parecido, totalmente parecido, son los mismos. Uno pasa a ser maestro y otros alumnos, otros son maestros y los otros que vienen son compañeros de aula. Algo por el estilo, ¿no? Entonces son los mismos. ¿Verdad, señor ministro Carlos de la Torre? ¿Verdad? No estoy diciendo mentiras. Entonces, entre compañeros del aula y los maestros jesuitas estarán muy avergonzados de tener esos alumnos con estos resultados para una nación. Van a acrecentar la deuda, pues. Porque no tienen otro formato, no han descubierto, no han diseñado otro modelo económico. Porque no solamente hay que ver con qué se pagan los salarios, con qué se pagan los servicios públicos, con qué se pagan las contrataciones de infraestructura, con qué se hace el mantenimiento de los servicios públicos, con qué se va a pagar los sueldos y salarios de la inmensa burocracia que la crecieron como que ellos eran el Ecuador y nada más que ellos. Ellos cogieron todos los puestos, ellos están ocupando todos los escritorios y nosotros tenemos que trabajar afuera para poder pagar y subsanar el problema, el conflicto de la caja fiscal. Y entonces ahora, ¿cuál es la solución? Seguirse endeudando. ¿Y cómo hacemos las cuentas? Pues se va a necesitar 1,000 millones cada mes. Así de simple. Entonces hagan cuenta, si seguimos por ese camino, y no hay un ingreso adicional, un ingreso por balanza comercial, por ventas al exterior especialmente, por divisas que debemos encontrar en el exterior, pero con una buena productividad. No está tan bien la construcción y por eso ha decaído el empleo. No está tan bien la cosa, está complicándose más. Pero el tema de la deuda pública es súper complicado y la orientación que le están dando para solucionar los problemas, endeudándose más, eso no nos lleva a un norte adecuado. Pero aparte de eso, señoras y señores, al dar la más cordial bienvenida al distinguidísimo jurista y académico Stalin Raza, yo quiero preguntarle de una vez por todas, ¿cuál es el tema más importante del que nos debe preocupar a todos los ecuatorianos
y qué tipo de prácticas engañosas, equivocadas, distorsionadas están utilizando la gente del gobierno con todos los temas que estamos conociendo de última hora, doctor Raza. Pero no menos importante también, hay una estrategia de parte de la facción del grupo que apoya al expresidente Correa, que evidentemente está saliendo de las fronteras nacionales. La estrategia y la fortaleza que ellos están mirando en este momento es la acusación internacional de la inexistencia supuesta de un Estado de Derecho. El presidente Correa es enfático siempre en sus manifestaciones en expresar que en el Ecuador se ha acabado el Estado de Derecho. Y con esa muletilla acude él y sus adherentes, sus partidarios, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentan una denuncia a los actuales consejeros de Participación Ciudadana, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obviamente hace lo que tiene que hacer, le pide información al Estado ecuatoriano. La estrategia es presentar demandas. Como saben que el sistema interamericano funciona a paso de tortuga, la Comisión lo que ha hecho es lo que tiene que hacer. Si hay un grupo de personas que le presentan una denuncia sobre posibles violaciones de derechos en un Estado miembro del sistema, la Comisión tiene que actuar, tiene que pedir información, pero estos casos se demoran muchísimo en procesarse. Yo tengo serias dudas de que se le otorguen las medidas provisionales que ellos piden, que no las otorga la Comisión. Cautelares. Que no las otorga la Comisión, porque la Comisión sí pide medidas cautelares, pero las medidas provisionales son otorgadas por la Corte Interamericana. Yo tengo serias dudas de que el tema prospere, porque me imagino, y esa es una de las observaciones y uno de los focos amarillos de alerta que hay que ponerle al gobierno y a su estrategia de defensa internacional, donde hay que combinar lo jurídico con las relaciones internacionales, y hay que entender que este grupo está mirando ese como un frente de batalla, y por tanto hay que salir a dar las respuestas jurídicas y políticas y de relaciones internacionales que se requieren. Entonces el gobierno deberá estar preparando una muy elaborada respuesta para darle las satisfacciones correspondientes a la Comisión Interamericana y decirle, por ejemplo, que si hay ausencia en el cumplimiento de las funciones, no es de parte del gobierno, sino de la Corte Constitucional, que teniendo una norma que le obligaba a emitir un dictamen en un plazo determinado, no lo emitió. Y que la consecuencia jurídica, de acuerdo con el ordenamiento interno del Ecuador, es que se entiende que ese dictamen era favorable. Entonces no es que no hay dictamen, primero. Y segundo, no es que se ha vulnerado el debido proceso ni la regularidad de los procedimientos internos. Lo que sí llama la atención es que el gobierno debería, y eso esperamos que así sea, articular esta estrategia de manera adecuada. ¿A quién le correspondería? ¿A través de qué organismo? Bueno, ¿de qué vocería? Primero, con la conducción política, obviamente, del presidente. Segundo, con una adecuada coordinación entre el frente jurídico del gobierno, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y también, por supuesto, de la Procuraduría General del Estado, que es la encargada de defender, que son los abogados del Estado. Esa institución es la que representa judicialmente al Estado. Defender al gobierno incluso. Y en una coordinación, obviamente, con la Cancillería del Ecuador, para armonizar el lenguaje internacional con el lenguaje jurídico, ese es el frente y más la decisión débil. política. ¿No cree usted que es el frente más débil la señora canciller y el señor defensor, procurador general del Estado? Sí, bueno, por eso son las áreas más vulnerables que nos han denotado más bien un alineamiento con causas extrañas al mismo Estado, al mismo gobierno. Y la CID está ya manifestando su preocupación por la legitimidad de esta consulta y los mecanismos legales y constitucionales que estamos utilizando para llevar a cabo como sociedad. Y por ello ha dado un plazo de 5 días. ¿Cuándo se cumple eso? No sé, me parece que debe estar por cumplirse. No conozco cuándo fue que lo notificaron. Para que entregue el gobierno anterior información respecto a la consulta popular, a la legitimidad de la consulta. Bueno, desde ahora el gobierno debería entregar un memorial, un informe muy bien elaborado, coordinando estos aspectos. Y yo coincido con usted, Gonzalo, en que hay que tener mucha atención
con el trabajo que tenga que articular la Procuraduría y la Cancillería. Y por eso es necesaria la decisión política del presidente y su cabeza jurídica, que es la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Ahora, más allá de esto, lo que hay que contestarle a la CID es que el proceso fue legítimo porque se cumplieron los procedimientos internos y que no hay lugar a la invocación que hacen los consejeros de participación ciudadana a que este proceso sería similar a aquellos procesos donde el Ecuador ya ha sido condenado en sentencias anteriores, ¿sí? Y ahí están los casos del Tribunal Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia, la Corte del doctor Quintana Coello. Pero bueno, no es lo mismo. Y si usted quiere más adelante ampliamos por qué no es lo mismo. Creo que hay que hacer tres aclaraciones. La primera, la Comisión Interamericana no tiene ninguna competencia o facultad para anular, aprobar, ratificar o rectificar un proceso político interno. Lo que la Comisión Interamericana puede hacer, o las cosas que podría hacer, son distintas dependiendo del procedimiento que uno esté siguiendo ante la Comisión. En este caso, no existe un caso ante la Comisión. Lo que existe es un pedido de medida cautelar por considerar que hay una amenaza de violación a derechos de ciertas personas a través de la convocatoria de consulta. Eso implicaría que de considerar la Comisión Interamericana, una vez que se envíe la información por parte del Ecuador que hay violación de derechos, una violación grave, una amenaza grave e inminente de violación a derechos, pide al Estado ecuatoriano tomar medidas cautelares. Y las medidas cautelares pueden ser diversas. Ahora, empieza la discusión. ¿Es posible aceptar que el llamado a consulta popular, siguiendo un procedimiento interno, con discusiones sobre la emisión del informe favorable o no debido al silencio de la Corte Constitucional, si un procedimiento constitucional interno como este viola derechos humanos de un grupo de personas que han sido nombrados mediante un procedimiento, es discutible, porque inmediatamente nos trae a la memoria las mismas acciones del gobierno de Correa, por ejemplo, cuando destituyó a través de una decisión del Tribunal Supremo Electoral al Congreso, al Tribunal, mediante una resolución del Tribunal Supremo Electoral, destituyó al Congreso. O nos recuerda las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, destituyendo o terminando los periodos de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Y en ese momento, las mismas personas, los mismos partidos que ahora está alegando que hay una violación por este posible acortamiento de los periodos o este posible remoción, porque ni siquiera es todavía un hecho, se presentan ante el organismo. Otra cosa importante que también hay que recordar, los casos Hellman o casos parecidos, donde lo que ha determinado el sistema interamericano es que hay ciertas violaciones a derechos humanos consideradas graves, especialmente graves, delitos de lesa humanidad, etcétera, 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 que no pueden ser sometidas los procesos o las sanciones o las medidas de esos temas a amnistía o recorte de tiempo o a otras formas de perdón, porque se considera que es una ofensa a los derechos. Entonces, no son casos iguales. Los casos donde el caso Hellman, los casos donde la Corte, no la Comisión, la Corte Interamericana, por este caso estamos hablando de la Comisión, pero en el caso que la Corte ha establecido esto, tiene que ver con violaciones graves de derechos humanos. Tengo la impresión de que en este momento el uso político y el uso comunicacional que Jardín y compañía hicieron de su pedido y después del pedido de información de la Comisión ha dado cierto resultado, y ese resultado ha dado en función de un cierto desconocimiento de las atribuciones de la Comisión. El otro caso que pero el doctor Raza, disculpa la interrupción, el doctor Raza sostiene que están ellos trabajando para buen tiempo. No, sí, por supuesto, y esto es parte de una estrategia de largo plazo. Pero en el proceso en este momento, el proceso que actualmente está llevando estos comisionados ante la Comisión Interamericana, los comisionados del Consejo de Participación Ciudadana, tiene que ver con la medida cautelar. Ahora, primero, no sabemos la respuesta que la Comisión va a dar, no sabemos si la Comisión le responde a los comisionados que no encuentra de la información entregada por el Ecuador ninguna violación grave e inminente a derechos humanos, lo cual me parece que es obvio. No hay ninguna violación grave e inminente a derechos humanos de nadie en este momento. Es un llamado a una consulta. Lo que les quería recordar es que nosotros tenemos dos casos, digamos, más o menos recientes en la historia, sobre decisiones políticas que tuvieron impacto en el recorte de periodos de tiempo a
los magistrados del ex Tribunal Constitucional y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue reemplazado por la Pichicorte. Y en esos dos casos, el tema tenía que ver con que el Congreso Nacional, o sea, el órgano político, había terminado los pedidos de esas personas sin justificación, sin un proceso previo, sin el derecho a la defensa y sin causales. Es decir, un órgano político daba por terminado sin justificación alguno de esos periodos. Estamos discutiendo de otro debate, que es una consulta popular que está destinada a reformar la Constitución y establecer un procedimiento intermedio. Entonces, digamos que hay una parte similar, que es el tema de terminación de un periodo, pero hay diferencias notables entre los casos que se han condenado. Ahora, para llegar a la Corte, hay que recordar, primero, la pedido de Jarrín no es un camino hacia la Corte Interamericana, el pedido de Jarrín es una medida cautelar. Después, el señor Fausto Jarrín y compañía deberían presentar, en caso de que exista, de acuerdo a la opinión de ellos, una violación a derechos humanos, debería presentar un caso ante la Comisión Interamericana, es decir, una denuncia, una petición. El tema que usted hace referencia de la consejera Pauquer se refiere a cuando el Consejo de Participación, o consejeros del Consejo, porque no fue todo el Consejo, se presentaron en una audiencia en donde se escuchaban los amicus curiae que ellos habían presentado. Es anterior, ellos no han presentado nada ahora después de que se ha convocado a la consulta, porque no cabe ningún recurso en este momento ante la Corte Constitucional. Ella habla de esa ocasión, cuando se presentaron en en la Corte, y yo estuve presente también en esa audiencia, y hice conocer también mis opiniones sobre esto, y justamente mis opiniones fueron en sentido contrario a los argumentos de los dos consejeros, del consejero Jarrín y de la consejera Pauquer, precisamente por lo que decía Farid, porque, claro, ellos tratan de poner en el mismo patrón fáctico, en las mismas condiciones, los dos casos a los que hizo referencia Farid, que fueron los casos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional. Y justamente lo que se les impugnaba a ellos es que, en primer lugar, el órgano que decidió eso es diferente. En esa ocasión fueron los congresos nacionales, y hoy quienes van a pronunciarse son el pueblo, y eso hace una diferencia radical, porque estamos acudiendo a un principio democrático, que por democrático que sea no puede atropellar derechos, esto es verdad, pero que siendo la ciudadanía la que se pronuncia, pues tiene una carga mayor de legitimidad, porque tiene esa legitimidad democrática. Y lo segundo, porque no es lo mismo el estándar que utilizó la Corte Interamericana para decidir esos dos casos. Pero la Corte Interamericana lo que dijo es: cuando hablamos de magistrados, jueces de la Corte Constitucional o jueces de la Corte Suprema de Justicia, el sistema interamericano y la Corte Interamericana se pronuncian porque tienen un refuerzo especial esos jueces, porque hay que proteger un interés superior, un bien superior, que es la independencia judicial. Entonces, un órgano por representativo de la legitimidad democrática que sea, como un Congreso, no podría terminar en funciones a un órgano que representa la autonomía y la independencia judicial. Y el Consejo de Participación Ciudadana no tiene pues esas características, ni ejerce funciones de administración de justicia, ni está protegida por este refuerzo especial que ha venido construyéndose durante muchos años en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Luego yo coincido con Farid en que claramente las funciones de la comisión no son las mismas que las de la Corte. Los comisionados han ido a pedirle a la Comisión Interamericana que se pronuncie sobre un pedido de medidas cautelares, es más, medidas provisionales también ellos le piden a la Comisión. Las medidas provisionales, como aclaré en un inicio, no son de competencia de la Comisión, sino de la Corte, o sea, ellos hacen ahí una confusión de su pedido, pero en todo caso la Comisión ha hecho lo que tiene que hacer, pedirle información al Ecuador. Mi punto, más allá de las precisiones técnicas que tienen estos aspectos, es que espero yo que el Ecuador no minimice, el Ecuador como respuesta a la Comisión, no minimice y vea la estrategia internacional en la que están emprendiendo este grupo, esta facción adherente a Correa, que quiere llevar el problema claramente a los organismos internacionales. No saben a cuál, no saben cómo, no saben con qué funciones, porque esa es la característica de ellos, pues. Porque cuando se les impugnó ante el sistema interamericano a ellos que ejercían el poder, desconocieron y minimizaron las funciones de la Comisión y solamente reconocieron a la Corte. Y es más, se preocuparon de hacer un proceso a nivel regional para incidir en la designación de los jueces de la Corte Interamericana con personas que sean afines a este proyecto político transnacional que ellos aspiraban a tener.
y en la última composición de la Corte Interamericana lograron designar algunos jueces que son afines a eso. Por eso es que le están poniendo sus esperanzas a esa estrategia internacional y seguramente querrán hacer este lobby en el sistema interamericano para desprestigiar la gestión del Estado en esta consulta popular. Según eso es lo que yo digo, Edwin, tiene que mirarse con atención y no tiene que descuidarse el Estado de que esa será la estrategia. Y en consecuencia no hay que dar una respuesta cualquiera, tienen que enviar un escrito, un informe muy bien elaborado. Ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una facultad tal como para pedir la anulación de una acción local. Lo que tiene la posibilidad de decir es que se tomen las medidas internas pertinentes para restituir los derechos violados en caso que encuentre una violación. Ahora, lo que acaba de decir Stalin, yo quiero plegarme a lo que acaba de él comentar. Es importante que el Estado ecuatoriano tome con mucha seriedad la respuesta que le da a esas preguntas, que explique cómo hubo un procedimiento contemplado en la propia ley ecuatoriana para establecer que cuando no se cumple un plazo para la emisión del informe de la Corte Constitucional, un plazo que está en la ley, se considera que el dictamen es favorable. Por lo tanto, en aplicación de esa ley, de una norma aprobada por la Asamblea Nacional, el no cumplimiento del plazo para emitir ese informe daba como resultado la asimilación de que la Corte Constitucional ha emitido un informe y que los plazos que la Corte Constitucional alegaba estaba cumpliendo eran unos plazos que estaban en un reglamento abiertamente ilegal y que era abiertamente inconstitucional, porque la Constitución claramente dice que no se pondrá a poner requisitos adicionales que no estén constitucional o legalmente previstos, y era un reglamento. Entonces, claro, la respuesta tiene la seriedad de un Estado que es capaz de responder con argumentos jurídicos a un problema planteado. La segunda tiene que ver con una nueva actitud que tiene que tener el Estado ecuatoriano con la Comisión Interamericana. El gobierno de Correa no solamente desconoció la facultad de la Comisión Interamericana de que emita medidas cautelares, ese era uno de los principales ataques de Correa a la Comisión Interamericana, sino que además consideró que la Comisión era un órgano político, pidió o trató de buscar una reforma a la Comisión y en varias ocasiones denostó a quienes se habían presentado a la Comisión a pedir medidas o a las audiencias temáticas de manera terrible. Ayer solamente leía por el Twitter, tiene esta ventaja de recordarnos la memoria, también es un basurero el Twitter, no hay cualquier cantidad de gente que escribe basuras y que no entiende nada, pero hay gente que tiene cosas maravillosas en el Twitter. Recordaba la declaración de Correa que decía que la Comisión Interamericana era el bachangón, es decir, el basurero de todos los opositores al gobierno de Correa. Eso él consideró, y Jarrín y compañía aplaudieron en su momento el desprestigio, la campaña contra la Comisión y el negarle a la Comisión la facultad de medidas cautelares. Entonces, la segunda parte de esto ¿Y eso comprenderán en Washington? Yo creo que ¿O recordarán por lo menos? Lo tienen bastante claro, me parece que tienen bastante claro. Lo que pasa es que en materia de derechos humanos, ya más allá de mi simpatía o antipatía ante Jarrín o cualquier otro, en materia de derechos humanos uno tiene que asumir que sin importar la simpatía o la antipatía del personaje, la simpatía o antipatía de la causa, uno tiene que juzgar esas causas de los derechos humanos. Y hay que ser serio. Entonces hay dos seriedades. Una es, hay elementos para responder a las cosas que están haciendo. Y la segunda cosa que tiene como fortaleza, debería tener como fortaleza, es dar un giro a su respuesta en relación con la Comisión, respondiéndole, porque no ha respondido, por cierto, ¿no? El Ecuador no se presentó a ninguna de las audiencias de la Comisión Interamericana. El Ecuador no respondió ninguno de los pedidos de información de la Comisión Interamericana durante el periodo de Correa. Entonces es también una muestra de un cambio y de un respeto a sus organismos. El fiscal, en el caso de ellos, lo que ha hecho es abstenerse de presentar una acusación, para decirlo en fácil y comprensiblemente para la audiencia. El fiscal lo que ha dicho es, en el proceso yo decido acusar al señor Pollitt y a su hijo, y decido no acusar a los señores empresarios que usted ha mencionado. Y la razón para no acusarlos es porque, según criterio del fiscal, no existen suficientes elementos, indicios, evidencias de que estos señores hayan conocido el origen ilícito de los recursos. O sea, el fiscal dice, el señor Pollitt se benefició de dineros de Odebrecht y tengo razones suficientes, elementos, tengo audios, tengo documentos, tengo registros, tengo los informes de Contraloría en donde se hizo esa exculpación de o desvanecimiento de las responsabilidades,
y por eso recibió X cantidad de dinero, 10 millones de dólares. Y manejó esos dineros a través de su hijo, quien hizo operaciones financieras con empresarios. Los empresarios no conocían del origen ilícito de ese dinero y por tal razón no han participado en el delito. Sí, recibieron los dineros, hicieron sus inversiones con esos dineros, giraron esos dineros, pero no conocían del origen ilícito de los mismos y por tanto no les acuso a ellos. Esa es la decisión del fiscal. En cuanto al señor Pollitt y a su hijo, sí, dice, bueno, el señor Pollitt hizo lo que hizo en la Contraloría, desvaneció las responsabilidades a cambio de dinero y por tanto se ajusta a lo que establece el delito de concusión que usted acaba de dar lectura, que es exigir o pedir dineros o beneficios económicos a cambio de hacer algo que estaba dentro de sus funciones. Y el hijo le ayudó recibiendo esos dineros y le ayudó colocando esto en el sistema financiero para darles visos de legalidad. Esta es la acusación que presenta el fiscal. Bien, le decía que yo desde el inicio de este proceso de concusión que se sigue en contra del doctor Carlos Pollitt, he manifestado que esta es una justicia prefabricada y selectiva, por cuanto desde el mismo inicio de este proceso se cometió una serie de irregularidades procesales. Para nosotros, los defensores técnicos, no es suficiente que se diga que aquí se cometió tal delito, que hay una acusación. Eso tiene que probarse. La ley establece que para probar un hecho delictivo se requiere varios elementos de convicción que sean directos, que sean, digamos, comprobables, que sean unívocos, que sean concordantes. Y en el caso del doctor Pollitt, el único elemento de convicción que ha exhibido el fiscal general del Estado es la información del delator del consorcio de Brecht, que por supuesto no solamente que no es suficiente, sino que nosotros hemos cuestionado que ese es un elemento de convicción ilícito. Quiero insistir sobre la ilicitud de las grabaciones, porque como dice el doctor Stalin Raza, que eso debería, o de acuerdo a la ley sería lícito una grabación que es presentado por una de las partes. Eso es verdad, pero quiero también hacerle referencia a que la misma disposición legal, el artículo 461 del COIP, agrega que para que esa grabación pueda tener, digamos, puede ser un acto lícito que podría de algún momento incorporarse al proceso, debe tener dos aspectos fundamentales. Tiene que ser, en primer lugar, una grabación espontánea, que haya ocurrido de manera, digamos, casual de alguna forma, pero esa grabación en primer lugar fue preconcebida, fue planificada, fue, digamos, una grabación clandestina en primer lugar, y un hecho mucho más real, más práctico en términos jurídicos, que esa grabación, de acuerdo a la ley, tenía que ser entregada de manera inmediata en manos del fiscal, justamente para lo que dice el doctor Stalin Raza, para que se cumpla con la cadena de custodia. Pero este ciudadano brasileño grabó, esa grabación se la llevó a Brasil, en Brasil se la utilizó, luego tuvo que ir el fiscal general del Estado a traer esos elementos de convicción. Eso ya está prejuiciado, eso ya está contaminado, eso no puede servir en el proceso, pero ni siquiera ese aspecto es fundamental de la ilicitud y de la forma como se la presentó en el proceso. ¿Qué connotación le da usted a esto de que está prejuiciado? Bueno, prejuiciado, ya le voy a explicar por qué está prejuiciado. Yo le había manifestado en mi primera intervención que este proceso en sí ya estaba prefabricado, planificado, porque el 1 de junio un ayudante, un oficial de policía que es delegado para que haga la investigación el 1 de junio del 2017, concretamente el capitán Javier Raza, así se llama este ciudadano, él hizo una investigación sobre las glosas
y las resoluciones del desvanecimiento de las glosas, y ese día presentó un informe. El mismo día 1 de junio, un informe sobre un asunto tan complejo que llevó a equipos multidisciplinarios de la Contraloría General del Estado, muchísimos meses de trabajo profesional donde intervinieron equipos, vuelvo a repetir, multidisciplinarios. Él en menos de 10 o 12 horas presentó el informe indicando que había estudiado todas las glosas y que en esas resoluciones estaba o se encontraba el ilícito. Absurdo.